por los títulos de mis libros ya sabrán que, o sea, darán una idea de que mi especialidad es la historia económica y en particular la historia empresarial, porque no es lo mismo hacer historia o ser historiador o historiadora que tener una especialidad dentro del gran y maravilloso mundo de la historia. Así que por eso yo casi todas mis conferencias las inicio diciendo que en el campo de la historia todo proceso está en construcción y que no hay historia sin contexto. De ahí que el día de hoy la presentación se divida en tres partes. Una que no quiero que sea tan aburrida, pero que me parece muy importante precisamente ubicar los procesos empresariales desde la historia, pero sobre todo desde esta frontera. Hablarles ya propiamente de emprendimientos comerciales en Tijuana, subrayando sobre todo sociedades y redes en nuestro contexto. Y finalmente algunas consideraciones. Sin aburrirlos mucho, siempre que hacemos historia está presente el tiempo y el espacio. No podemos entender los sucesos sin un tiempo y sin un espacio. Y en términos de la actividad productiva o empresarial, pues estamos siempre considerando lo organizacional, que es al interior de la empresa, cómo se maneja la empresa, cómo se empuja una empresa, pero también el marco institucional y el marco tecnológico y por supuesto algo que había hace varias décadas se había dejado de un lado, los aspectos socioculturales y que son determinantes para entender. Así pues, la historia, los negocios y la frontera, en este caso, nos van a permitir entender procesos de nuestra organización productiva en una localidad fronteriza como la nuestra. ¿Qué, quiénes y para qué y el dónde? Nos van a permitir entendernos mejor, o así lo pienso yo, entender mejor lo que pasa y sucede en esta frontera, que si se quiere no es lo mismo Tijuana que Mexicali, y aunque los dos son frontera. En ese sentido, creo que ubicar nuestro contexto nos remite forzosamente a, sí, 1800, pero ¿en qué sentido? No en un sentido de que vamos a tener que revisar y un paso por paso lo que pasó en todo el siglo XIX. No, hay algo que tiene que ver con la transferencia de títulos de tierras y eso sigue presente, y lo decía yo en mi última conferencia en el campestre. Infancia es destino, y por lo menos esas hectáreas en donde está el campestre han sido objeto de pugna precisamente por los títulos de tierras. Y esto es parte de lo que nos condiciona en cierto sentido en nuestra región. El auge del oro, el agribusiness, que va a generar una serie de desplazamientos de la costa este a la costa oeste en Estados Unidos y que de alguna manera nos va a implicar. Movimientos temperistas, sí, pero también el Canal de Panamá, 1915, la Primera Guerra Mundial, por supuesto los desplazamientos internos en el país a raíz de la Revolución Mexicana, la ley Volstead, sin duda como un elemento muy importante en la definición de lo que va a ser la vocación productiva de estas primeras décadas en Tijuana, y un poquito más tarde el reparto de tierras. Pero también un contexto con una población muy disminuida si nos comparamos hasta la década de los 20, por ejemplo, con Ensenada o con Mexicali, y de su lado derecho está pues Tijuana. Pero ya una dinámica mucho más consistente, mucho más parecida a la de Mexicali, sobre todo a partir de los años 40, y ya si nos vamos hacia el final de los 60 y 70, pues vemos que ya Tijuana va a tener una dinámica. Les decía que estamos conectados, tenemos un contexto, Tijuana tiene un contexto peculiar en esta interconexión con lo que sucede a nivel mundial. Y simplemente este es un ejemplo, la Panamá California International Exposition de 1915 en San Diego, que finalmente va a querer colocar a San Diego frente a Los Ángeles y frente a San Francisco, va a tener un efecto muy importante, no solamente para la llegada de emprendedores que van a llegar de otras partes de Estados Unidos a California, sino también para Tijuana. La feria típica regional o feria típica mexicana va a tener un posicionamiento en estos primeros años del siglo XX de manera muy peculiar.
ofertando obviamente actividades de recreación, donde vamos a empezar a ver nombres que se van a repetir durante los siguientes años, como Alberto Andrete Palacio, Hutchinson, Carlos Bernstein, James Cofrot y empresas relacionadas con la recreación. Además de lo que ya ofrecían casonas de servicios o venta de curiosidades ubicadas en la antigua calle Olvera, después calle A, ahora calle Revolución, y que a las que paulatinamente se fueron sumando sociedades ya constituidas formalmente. Y como les decía, bueno, finalmente estamos en un contexto para los años 20 donde California está también creciendo. Esta es la red ferroviaria de Estados Unidos, y que si ustedes ubican, tenemos una costa este que pues va expandiéndose hacia la costa oeste, y de la cual pues vamos a ser parte. Y en este espacio de relaciones, como ya les digo, agribusiness, Primera Guerra Mundial, el desarrollo de California, esta exposición que va a ser importante, los emprendimientos, los informales que ya les comenté, en algunas casonas, algunos servicios, desde 1888, desde el Hotel del Carretas, que vienen hacia la frontera, pero en la medida en que se instaura el registro público de la propiedad, en el caso de Tijuana, a partir de 1916, lo que vamos a ver son sociedades anónimas divididas en acciones, un poquito menos sociedades en nombre colectivo, y algunas sociedades mercantiles de responsabilidad limitada, mucho más hacia la década de los 30. Esto, si nosotros lo ponemos en términos de una gráfica que nos permite entender la natalidad empresarial, y si hacemos esta comparación con Mexicali, bueno, esos son datos, como ustedes verán, me dirán, bueno, si hay empresas registradas desde antes del 16, sí, que no están, operan en Tijuana, pero que están registradas en Ensenada, en Mexicali, o incluso en otras partes de México, incluso en la Ciudad de México, en Guaymas o en Los Ángeles. Pero esta natalidad empresarial que nos permite el registro público rescatar, y que nos da una panorámica amplia de lo que fue la dinámica, al menos hasta la década de los 40, de ambas ciudades, pues lo que nos muestra es que obviamente Mexicali va a tener una natalidad diferente a la de Tijuana en términos de empresas registradas. Va a ser más alto, o sea, tenemos más empresas en Tijuana, pero si nos vamos a el monto de inversión por empresa, vamos a tener en cuenta que hacia el final de nuestro periodo, ese pico grande que ustedes ven desde Mexicali, mucho asociado a la dinámica algodonera. Si nos vamos, algo que a mí me gusta mucho hacer esta comparación, acumulados por periodo y por origen, una característica muy de Tijuana es que va a haber mucho más empresas mexicanas y mixtas operando hasta la década de los 40 o inicio de los 40, y sobre todo italianas. Y nosotros no traje aquí el dato específicamente para Mexicali, pero ahí vamos a ver chinas, españolas, no vamos a ver una presencia italiana tan fuerte, muchas mexicanas, sobre todo en el último periodo, y menos mixtas y mucho más presencia estadounidense. Pero como les comentaba, además de esta participación formal, tenemos una participación de muchas empresas que van y vienen. Esta localidad permite justamente esa ida y venida de inversiones, y como lo muestra en sus inicios la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, los nombres que están en amarillo y los que están en ese rosita son los que se van a repetir, pero los otros no se van a repetir. Además de Miguel González, María Escobedo, Manuel Barbachano, Miguel Calete, que además fueron también presidentes de la Cámara Nacional de Comercio, va a haber otros negocios de otros personajes que al cabo de los años ya no los vamos a ver, ya no vamos a ver sus nombres y tampoco vamos a ver los negocios. Y sí me gustaría que se quedaran con esta idea de que ya no vamos a ver ni los nombres o apellidos, ni tampoco los negocios, porque es parte de lo que define la dinámica de nuestra localidad. ¿Quiénes van a ser las empresas donde se va a haber capital social más relevante en este gran periodo hasta 1943? Sí, efectivamente, mucha actividad de recreación. Vamos a ver obviamente los hipódromos, los casinos, pero también
una industria, por ejemplo, la de comunicaciones, a través de la compañía telefónica fronteriza, la cervecería Tecate, esos van a ser las inversiones más importantes de este periodo. También vemos mucha actividad comercial y ahorita voy a hacer un resumen, simplemente quise dejar este listado porque además es interesante ver las inversiones, 2 millones, 1.800.000, 1.500.000. Esta es la inversión que se va a hacer de manera inicial en estas empresas nuevas que estamos teniendo hasta 1943, del 16 al 43, que no llegan a 400, pero que van a implicar poco más de 20 millones de pesos en capital social invertido. No estamos considerando aquí los aumentos de capital. Y yo aquí haría una observación: el registro público no nos permite hacer un seguimiento tan puntual en el nacimiento de empresas como para hacerlo comparable con los aumentos de capital, porque muchas de las empresas no registran sus aumentos de capital, pero sí el capital inicial. Y aquí es donde insisto, tenemos las primeras 60 hasta más de 100.000, 75.000. Yo le dejé las primeras 60 de 60.000 hacia arriba. Entonces tenemos giros y grupos que están invirtiendo desde 60.000 pesos hasta 2 millones de pesos, como fue la primera. Pero algo que quiero también destacar aquí y que de pronto no se ve o no se visualiza es la importancia que va a tomar la posibilidad de encontrar algún yacimiento petrolero, de encontrar algún mineral. El sector o la inversión en actividad minera, que es más de exploración que de explotación, va a ser muy importante en esta época, además de los servicios de recreación, de estas industrias que están volcadas a alimentos y bebidas. En un primer momento más el comercio, pero en un también momento muy importante con la maltera, con las cervecerías que están produciendo a gran escala y que además no son solamente empresas que se formaron sí por la ley Volstead, pero están enlazadas a sus filiales estadounidenses. Entonces, ¿qué nos permite ver este recorrido de 60 empresas en este marco de casi 400, en este marco que está conectado globalmente a partir de empresas, grupos, redes y empresarios? Pues justo eso, redes regionales donde están interconectados hombres de negocios de Tijuana con los de Mexicali, con los de Ensenada, con Tecate también, redes internacionales. Claro, es mucho más evidente en el caso del algodón, con realmente una conexión a los mercados globales desde su nacimiento, pero en el caso de lo que va a ser en Tijuana, la producción de cerveza, pero también producción de algunos alimentos, pues conectada, insisto, a redes internacionales por la maquinaria, por la demanda que se crea sobre todo en las dos guerras, mucho más específicamente en la Segunda Guerra Mundial, pero sí muy conectada a los mercados internacionales. Y por supuesto, nuestras relaciones transfronterizas. Pongo ahí simplemente, incluso a nivel de socios, un personaje muy importante, Titus, vinculado al Trete, al general Rodríguez, a Sprinkles, que sin duda va a ser el hijo del primer Sprinkles, va a ser muy importante, pero también la familia Chandler, vinculada a los Clayton a nivel mundial con el algodón, Chandler también con Los Angeles Times y con muchos negocios alrededor de esa familia. Estas redes, ¿quiénes las encabezan? ¿Quiénes son? Han quedado, vemos continuidad en el tiempo, pues lo podemos ir siguiendo a partir de los apellidos. Tenemos la familia Barbachano, y aquí hago énfasis, por ejemplo, digo hermanos Bernstein, porque no es toda la familia, son dos hermanos los que van a estar participando en actividades de Ensenada, de Tijuana y también de Mexicali. Esteban Cantú, en un primer momento, que también impulsó algunos negocios, sobre todo con miembros de la familia Dato y a su vez vinculados con la familia Riverol. Hacia la década del 20 al 29 sigue apareciendo Barbachano, pero empezamos a ver otros nombres como Will Bowman, Francisco Ahumada, más se mantienen los hermanos Bernstein, Mario Cardinali, Miguel González Quirós, y aparece un personaje que es, justo el que estoy historiando en
personaje determinante en la configuración de las actividades. Claro, obviamente por su posición como gobernador, pero también como empresario silencioso, como comanditario, como socio fundador. De pronto se ha dicho que él no aparecía en las empresas, que se mantenía oculto. La verdad es que cuando uno ve en el registro público sí se aparecen al menos 3 empresas durante su gestión como gobernador, y por supuesto que está impulsando y está encabezando una red muy importante. Tenemos también hacia la década ya hacia el final de los 30, se mantiene por supuesto la familia Barbachano con una presencia muy importante, el resto también, y por ahí vamos a empezar a ver algunos otros nombres como Johnny Alessio. Si nosotros pensáramos en términos de redes y de cómo hay una expansión o va una ida y vuelta entre lo que sucede en Mexicali, que es ese polo agroindustrial, pues este polo agroindustrial no está separado de lo que es Tijuana y tampoco de lo que es Ensenada. Al contrario, tenemos una real e importante relación entre nombres y apellidos que van a aparecer permanentemente en las 3 ciudades. Y también esta idea de que de pronto estos placeres arriesgados o estos negocios de la recreación debemos esconderlos, ponerlos debajo de la mesa. Me parece que en un contexto como el de la ley Volstead es imposible esconder esto. Entonces hay que hablarlo. En algún momento se ha dicho la historia negra de Tijuana. Bueno, es que alguien le puso historia negra, pero en realidad era la historia de los negocios de esa época, y la tiene toda la frontera y la tienen muchas de las ciudades del sur de Estados Unidos. Entonces, esto yo también he hecho énfasis, somos una ciudad que emerge del comercio y los servicios, y obviamente que está, si no determinada, sí condicionada por su demanda. En ese sentido, enfrentar esa demanda pues va a permitir no solamente este tipo de redes, sino sobre todo una localidad que en constante movimiento transfronterizo, en el marco de una realidad binacional conectada a lo global, nos va a permitir entender una localidad que está en medio de las Californias, una localidad que va forjando una vocación productiva en términos sí de oferta de servicios turísticos en un gran corredor que se extiende desde Los Ángeles hasta Ensenada y puntos intermedios, con compañías exportadoras e importadoras. También lo he dicho en otros momentos, ya creo que no basta decir somos comerciantes, no. ¿Qué tipo de comerciantes somos? Somos exportadores, importadores, ofrecemos servicios especializados desde la primera década de los la primera década, pero sobre todo la segunda y la tercera década, con oferta de servicios bancarios. Tijuana se suma al contexto de Baja California con 8 bancos hacia 1939, privados, que no es menor. Agencias aduanales que se requieren para el comercio, que se requieren para importar, que se requieren para exportar, y obviamente en comercio y servicios, ¿qué se comercia? Además de las curiosidades, de lo que demandan nuestros visitantes, pues se demandan terrenos, se demanda y se vende en estos espacios de recreación, y también desde estos primeros años se empieza a definir esta vocación gastronómica. Los casinos, que no es el casino simplemente del juego, es el casino que ofrece espectáculo musical, que ofrece bailes, que ofrece una gastronomía muy sofisticada, sí, para un tipo de demanda, pero que va a definir también una necesidad de ir superando y ir ofreciendo cada vez más y mejores ofertas en todos los espacios donde vienen visitantes. Entonces, aquí está la semilla también de lo que hoy vemos con la industria cervecera, con nuestra industria gastronómica, incluso podría decir, con la vitivinicultura. Toda esta demanda va a estar reflejada en esta oferta. Entonces, aquí es donde nosotros, a lo largo de nuestra historia, con estos 133 años, simplemente lo que hemos hecho es reafirmar lo que de alguna manera sigue estando condicionado por esos visitantes. Ahora tenemos un clúster de servicios muy especializados, que es el clúster de servicios médicos, pero en su momento lo que se demandaban eran servicios para cruce de mercancías. Entonces ahí también entramos a una especialidad muy peculiar.
Y bueno, las industrias mineras, insisto, es mucho de exploración, pero piedras y granito con el que se va a edificar San Diego, pues en gran parte viene de la Baja California. Hay algunos colegas han hecho trabajo, yo no me especializo específicamente en ese tipo, en la minería, pero sí puedo, con el seguimiento de registros públicos, sí podemos decir que hay una efervescencia de querer encontrar más y más, no solo oro, ¿no? Y bueno, otras industrias como la cervecera que ya comentamos. Así pues, tenemos un espacio económico con varias vocaciones, bases que permanecen casi intactas en sus zonas de interconexión. ¿Qué quiero decir? O sea, que seguimos siendo ofertantes de servicios, seguimos importando, seguimos exportando, seguimos ofreciendo, ahora que lo que se le llama nearshore, offshore, en el marco del TIMEC, en realidad Tijuana lo viene haciendo desde hace más de 100 años. De otra manera, en otro contexto, con otra realidad, con otras reglas, pero que de alguna manera nos fueron definiendo esta posibilidad de irnos incluso adaptando y reaccionando casi de manera inmediata a lo que está sucediendo en otras latitudes. Y aquí creo que lo voy a decir ya casi al final, pero sí me parece pertinente mencionarlo ahora. Eso es lo que nos ha hecho resilientes. Efectivamente, todo el país sufre crisis y efectivamente muchas veces las crisis las sentimos más en esta frontera, pero también cuando vemos esos datos de la natalidad empresarial o de las inversiones ya en el largo tiempo, algo nos permiten estas gráficas y ver que de manera muy rápida una crisis se supera, muy rápidamente se reacciona a ese contexto que además, o sea, tenemos que, a ver, ¿cuánta fila hay? ¿Cómo está el tipo de cambio? ¿Hubo cambios en la política monetaria de Estados Unidos? ¿Hubo en la de México? ¿Qué pasa si la presidenta municipal hizo una declaración? Si ahora la gobernadora quiere que haya un tren ligero. Siempre estamos con una serie de variables que nos hacen muy resilientes y el COVID no nos dejará mentir que muchos de los sectores que en otras partes del país prácticamente van a estar disminuidos o casi aniquilados, en esta frontera pues se vivió de manera diferente por esa capacidad de reaccionar. No quiero decir que somos los únicos en reaccionar ni cómo reaccionar, pero sí creo que esa capacidad resiliente tiene que ver con esta cotidianidad, estas dinámicas tan complejas que nos permite justamente esta frontera. Sin embargo, pues no todo es belleza. Tenemos redes muy abiertas. Tijuana siempre está recibiendo gente, inversionistas, hombres de negocios. Eso permite que las redes siempre estén muy abiertas, que haya trayectorias que, como vimos, inician en los 20 y hasta los 40, pero que son intermitentes. No vemos quizá a lo mejor la empresa más icónica que mantiene una continuidad es Telenor, pero el apellido desaparece, vamos un poco para allá. Y ahí yo sí quisiera recalcar que la continuidad familiar se refleja un poco en la perdurabilidad de sociedades. Estas se van traspasando, se van vendiendo, van cambiando de manos, y no quiero decir que sea malo. En la historia empresarial no es malo vender una empresa. Lo importante, incluso yo diría, lo más importante es la red. ¿Qué redes se mantienen? Y ahí es donde creo que hay redes que siguen siendo intermitentes frente a otras, quizá las menos o quizá con menos visibilidad, redes muy locales, muy arraigadas a la ciudad. Pero bueno, en ese sentido, pues, me la paso, no tiene caso. Mucho hemos dependido de este marco institucional que se manifestó en 4 momentos desde la primera ley experimental de zonas libres, y que posteriormente se fue ampliando y que posteriormente se fue extendiendo, y que justamente este marco institucional, que yo lo pongo aquí en 4 momentos, hizo mella justamente en aquellas sociedades mercantiles más débiles. Algunas consideraciones de esta reflexión muy rápida, porque realmente la dinámica empresarial de nuestra localidad sí es muy importante. Creo que todavía Tijuana nos deja, por lo menos a los historiadores económicos y historiadores empresariales, como es mi caso, nos deja muchísimas cosas. Estas inversiones y centros de recreación y actividades de comercio
con actividades millonarias, o sea, millonarias. Y no fuimos el centro o el polo industrial de Baja California, pero también tuvimos inversiones millonarias. Este sector de comercio y servicios que se consolidó como la primera actividad y a la que se sumó el boom de la especulación minera, pero que sin embargo, gracias a esta especulación, a estas inversiones, también se implementaron carreteras. Eso hizo necesario, esta dinámica de negocios hacía necesario las comunicaciones y hacía necesario conectar a Mexicali con Tijuana, Tijuana con Ensenada, y ahí estar buscando inversionistas que llevaran a cabo las concesiones para implementar estos caminos y estas áreas de conexión. Una industria de alimentos y bebidas muy asociada a la recreación, pero que ahora tiene su propio empuje. Una dinámica en la asociación de muchísimos grupos que vamos a ver desde el 21 emergiendo con representación, y que de alguna manera van a fomentar la asociación, la sociabilización, el deporte, distintas actividades donde se van a encontrar estos grupos de empresas empresarias. No puse ahí los gremiales, pero me parece que sería importante poner también los gremiales, que mucho también empujaron, hicieron, como las asociaciones de choferes, de cantineros, de meseros, que también van a empujar mucho y que también, pero bueno, van a tener otra tesitura, van a crearse para pues ser un contrapeso frente a las condiciones en las que están trabajando. Voy concluyendo diciendo que encontramos en Tijuana ciclos de vida de sociedades y de redes muy variables, que a mi juicio más afecta que haya pocas redes perdurables, que tenemos trayectorias de negocios que no llegan al límite de su antigüedad. Ahorita en la siguiente nada más voy a poner un ejemplo. La mayoría se proyectó para estar activos 50 años, creo que muchas no llegaron ni a los 20 años, y esto es algo que sí debemos de tenerlo por ahí en el radar. Una gestión y administración compartida, muchas veces compartida con estadounidenses, y a veces simple. Sí encontramos consejos de administración, pero muchas veces muy simples. Presidente, tesorero y secretario. Las menos, un vicepresidente, un gerente, un doble secretario, además sociedades como más complejas, y por otro lado que no transitaron, bueno, las que sí se mantuvieron, no transitaron a grupos corporativos. Sí, una inserción en el mercado local y regional de exportación, que es una fortaleza y una debilidad, porque por eso cuando dicen a Estados Unidos le da una gripita, a nosotros nos da pulmonía, por esta relación tan fuerte. Entonces, esto creo que es importante tomarlo en cuenta. Una relación con las instituciones públicas y privadas siempre tirante. Esta era la gráfica que les decía, de las casi 400, 218 dijeron estar constituidas para operar 50 años, que como comentaba, no llega. Esta relación tirante que tendría que ya pasar a otros términos, porque al final de cuentas, sí, la actividad comercial, la formalmente organizada y la no formalmente organizada, resiente estos espacios de conflicto permanente. En síntesis, origen comercial y de servicios, una Tijuana multicultural que la hemos aprovechado, pero que creo que todavía se puede aprovechar muchísimo más. Una presencia histórica de intermediarios, desde títulos de tierras hasta de servicios profesionales, de recursos, de contratos, muchas oportunidades, pero que se requiere a esa cantidad de oportunidades esa misma cantidad de visionarios para que las conviertan justamente en oportunidades reales. Una presencia poco visible, como comentaba, de grupos familiares, ya que no todas las empresas familiares, y ahí si quieren me preguntan, empresa familiar no es lo mismo que familia empresarial, porque esto requiere varias generaciones y que cada generación genere sus propias empresas. No todos se convierten en corporativos, y entonces, bueno, lo que vemos son vías alternas de sucesión, es decir, se venden las empresas, no son las mismas familias. Muchos nodos cambiantes, muchos huecos frente a lo que desde 1927 es nuestro pan de cada día, es nuestra demanda. 200,000 personas cruzando en un mes entre marzo y abril de 1927 y 57,000 vehículos. Imagínense ustedes 1927 con esta cantidad de personas
cruzando. Y si lo vemos ahora, es exactamente lo mismo. O sea, ha cambiado en proporción, porque creció California, creció San Diego, creció Tijuana, crecieron las delegaciones de Tijuana, pero seguimos con lo mismo. Entonces, creo que tenemos gran capacidad de resiliencia, tenemos un espacio económico con vocaciones en 3 ejes fundamentales que ya comenté, pero tenemos poca o una lenta gestión en algo que nos debería preocupar mucho más: los cruces, la publicidad transfronteriza, la movilidad intraurbana e interurbana, pero pensándonos en esta región transfronteriza y a la vez binacional. Muchísimas gracias.